Hola, 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 hola. hola, Me estaban, Penélope. me estaban invitando a otro live, casi me meto a otro live. No, este. Es que mis compañeros que estamos haciendo live, ellos también están. Y no sé por qué me llegó la invitación. Bueno, pero igual, si están aquí los podemos subir. Ellos están haciendo otro live, o sea, Ah, imagínate. ok. Ya vamos a hacer uno en grupo. Sí, Claro, pues ahí te invito, ya, cuando hagamos en grupo. dale, dale, está bien y así nos conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, buenas noches. Esto es la Combi Cósmica aquí en Charlas con Conciencia. Una vez más tenemos a Penélope Lauret. Ella es terapeuta y nos viene a acompañar sobre un tema que es rompiendo los estereotipos espirituales. Entre paréntesis, ego. Bienvenido a todos los que se van incorporando, gracias por sus likes. Y bueno, Penélope, estamos de nuevo aquí para charlar un poquito más Sí. que en aquel Si momento nos escuchan, quedamos cortas. Sí, si escuchan un poquito de buenas noches a todos, gracias por estar. Si se escucha un poquito de bulla, que estoy de modo, vine a cuidar a mi nieto, entonces él está jugando, ya quedamos, acordamos. Él tiene, ya va a cumplir 4 años. Entonces ya acordamos, él está jugando y yo estoy aquí conversando. Bueno, está bien, Porque está bien. normalmente yo juego con él, ese es el asunto. Entonces, eso es lo normal cuando vengo a visitarlo, me pongo a jugar con él. Así que todo bien, todo bien. Bueno, aquí somos multifacéticos. Ahorita estamos de modo terapeuta y abuela también. Sí, o sea, sí toca, ¿no? En la vida toca de todo. O cuando eres mamá y ahora me toca de abuela. Así que, pero también podemos charlar y conversar del tema que está interesante el día de hoy. Vamos a ver qué va a surgir y por supuesto si alguien quiere preguntar o puede comentar algo, encantadas, ¿no? Encantadas de que comenten, compartan, siempre es bueno. Bueno, decidimos tocar este tema que, si bien es cierto, es como un poco tabú dentro de, ¿verdad? Sí, claro que Dentro, sí. aunque no, aunque he escuchado ya varios comunicadores, varios terapeutas rompiendo el hielo y hablando sobre estas cosas, ¿no? Sí, Porque así. es como verdades un poco incómodas, pero que yo digo que es así como cuando tienes una pareja que son conversaciones un poco incómodas, pero que hay que hacerlas. Claro, a veces te dicen incluso en las parejas, ¿no? No, sí, yo te recomiendo, yo te apoyo en lo que tú haces, pero cuando les dices algo que les incomoda, pues saltan, pues no te dicen, no, eso no es así, o por ejemplo, cada quien de nosotros tenemos creencias y a veces incluso entre parejas y entre amigos no concordamos. Y el tema salió justamente porque muchos estamos en el camino espiritual, pero no todos practicamos lo que decimos, o por lo menos lo intentamos, pero otros piensan que ya están en la estratosfera, ya volando, y que obviamente son intocables, que no les va a pasar nada, y la realidad es que estamos en 3D, sí, estamos en el camino espiritual, pero ¿qué es lo que realmente de lo que aprendemos, de lo que nos conocemos a nosotros mismos, estamos aplicando en nuestro día a día? O sea, ¿en qué nos favorece estar en este camino espiritual? ¿No? ¿Y en qué creencias nuevas caemos? ¿En Ese es qué el asunto. pruebas caemos otra vez? Claro, y ahí es cuando nos damos contra las narices, porque decían, pero si yo ya pensé que habían superado esto, y otra vez se me aparece el fantasma del pasado, pero en otro cuerpo, en otra situación, sí, sí, porque no hemos sanado, ¿no? Así pasa. Y hay algunos que les afecta muchísimo, ¿no? O sea, yo digo que no hay un solo despertar y que estar en el camino es un proceso individual, no todos vamos a estar iguales. Y tampoco es eso de como algunos dicen, los despiertos, los dormidos. Hay personas que se sienten ofendidas con esos comentarios, sí. Porque hacemos como una diferencia, pero ¿cómo tú vas a saber que realmente estás despierto? Yo ya llevo como no sé cuántos despertares, o sea, y creo que esto no termina, ¿no? Esto continúa. Entonces, lo que hago es que cuando aprendo algo de mí o sano algo, libero una creencia, claro, normalmente me voy a llenar con una creencia nueva, ¿no? Algo
por ejemplo, si no creo yo en que me tengo que curar de afuera hacia adentro, ¿verdad? Y me curo yo misma, de adentro para mí misma, ¿no? Lo que voy a encontrar. Pero quién sabe si en algún momento no puedo, me estanco, me bloqueo. ¿Qué tengo que hacer? Pedir ayuda. ¿Me explico? Y muchas veces, por muy terapeuta, por mucho que estemos en este camino espiritual, sí llega un momento que nos sentimos otra vez en el hueco, que no podemos salir y tenemos que buscar a alguien ayuda. Por lo menos una persona que nos vea de afuera, porque a veces hay cosas que no vemos, que estamos ciegos todavía y necesitamos una guía. Alguien que te jale a tierra, que te ponga el cable a tierra. Sí, porque eso de estar volando todo el tiempo tampoco se puede las 24 horas, pues, o sea, vivimos aquí, ¿no? O sea, yo medito y cuando estoy en lugares sí me conecto y me llegan información, pero no puedo estar todo el tiempo volando, o sea, porque hay cosas que hay que hacerlas aquí en 3D, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto y leer un poco sobre qué son los estereotipos. Okay. Los estereotipos son ideas o creencias simplificadas y generalizadas que en una sociedad o grupo social tiene sobre una persona o un grupo de personas, basándose en características como el género, la etnia o la edad. Y no siempre son precisos o realistas. Estas ideas preconcebidas, aunque a veces neutras, a menudo son negativas y pueden llevar a la discriminación, la desigualdad y justificar tratos injustos, ya que no permiten ver a las personas como individuos únicos. Entonces, bueno, esto llevándolo al ámbito espiritual, ¿verdad? Nos creamos estos estereotipos, como dices tú, me gustó mucho lo que dijiste, o sea, soltamos algo como y la vasija como que nos queda vacía y la volvemos a llenar, pero de otra cosa, pero sigue estando la vasija. Sí, porque en realidad lo que llamamos ego, que ahí está implícita nuestra oscuridad, nuestra sombra, el ego es lo que formamos, nuestra personalidad en base a las experiencias, ¿no? Y cuando tenemos experiencias nuevas, muchas veces dejamos una creencia, pero construimos otra, ¿ya? Son negativas en el momento que esa creencia ya no te sirvió o esa creencia te está afectando, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo mío. Hace muchos años, cuando me casé, yo estaba feliz, porque en mi creencia la felicidad venía de casarme, tener hijos, de hacer una familia. En mi creencia, ¿no? Lo que yo quería alcanzar en ese momento, cuando tenía 18 años. Pero cuando ya viví la experiencia y de que no era todo color de rosa como te pintaban en los cuentos de hadas, ¿ya? Entonces, porque sí, en los cuentos de hadas te dicen, se casaron y vivieron felices para siempre. Pero tú sabes que no es cierto. ¿Ya? Aquí se ríe mi nieta. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad es la vivencia, la convivencia, el día a día, el problema, que si sale el dinero, que llegan los hijos, que ya no se comparten pareja, muchas cosas que pasan. Entonces, cuando ya tú te das cuenta, tienes tantos hijos, estás en medio de un matrimonio de años que ya no te comunicas y tú dices, ¿qué hago aquí? ¿En qué me metí? Aquello que en un principio era maravilloso, entonces esa creencia ya dice, no, o sea, si ya no nos llevamos bien, entonces hay que buscar o conversar o buscar solucionarlo, pero llega un momento que tú buscas 10.000 herramientas, vas a psicólogos, vas a un montón de lugares y ya ves que eso no se da. Entonces ya esa creencia que en la que tú iniciaste una etapa de tu vida se diluye y comenzamos a tener otras creencias. Nos separamos, nos divorciamos, ¿y qué dicen muchas mujeres? Ah, mejor yo sola que mal acompañada. Otra creencia. Nos vamos a otro extremo, ¿no? Y ahí viene que en la búsqueda de una pareja, como no tenemos conciencia de muchas cosas que ya hemos aprendido, de que el otro me refleja, que tengo que sanar mis heridas, ¿no? Que buscar mi sombra, y todo eso que hablamos en terapias y que ya se habla mucho en el despertar, pues hace que justamente pues creamos que uno está mal o que qué pasa porque no consigue una pareja y comienza otra vez otra etapa y otro tipo de desesperación, ¿no? O decido
que nadie me quiere o que nadie me va a buscar, ¿no? Por como yo soy, o cuál es mi problema que no desconozco. O muchas chicas, por ejemplo, me dicen, es que yo ya me separé hace 2 años, pero yo sigo pensando en esa persona y yo ya ni la veo. O sea, y tú dices, bueno, ¿y cómo puede pasar eso? ¿No? Bueno, lo bonito de esto es que en medio de esa creencia que va cambiando y de esa situación que te afecta, pues sí, te va llevando a que esa creencia que en un inicio es linda como frase, pero ya te das cuenta que ya eso no te sirve, que eso ya no es parte de ti. Entonces vamos a una nueva creencia, ¿verdad? O quiero buscar a alguien que me ame, o simplemente decido quedarme sola y no quiero saber de ningún hombre. O sea, eso hablando en extremos, ¿no? Pero hay otras creencias. Entonces, en la parte espiritual pasa lo mismo. Cuando yo ya dejo esa parte de mí y digo, sí, la que yo era así, miedosa, yo era esto, el otro, yo ya no quiero ser eso. Ahora soy espiritual, medito, yo me amo, yo me quiero, pero no es cierto muchas veces, porque yo digo, yo me amo, yo me quiero, pero estás en un trabajo de 8 a 5 de la tarde que trabajas como esclava y tú dices, yo me amo, yo me quiero. Sí, pero es que yo medito a las 5 de la mañana. Ah, es que yo, hago cursos y yo ya sé Reiki o sé registros acásicos, pero yo les pregunto, ¿y tú eso que aprendiste lo aplicas en ti? Ah, no, de vez en cuando. Entonces, ¿para qué son las herramientas? No es que yo me voy a hacer terapeuta y voy a comenzar a atender a otros. Primero tengo que trabajar en mí. Por lo menos en mi experiencia, lo que me pasó a mí, yo estuve 8 años haciéndome terapias con lo que aprendía. Y aún así, después de 8 años, cuando me hice la primera terapia de BioVib, de energética vibracional, que me la hizo mi profesora, te cuento que yo me había dado cuenta que no me había perdonado, que todavía tenía mucho resentimiento. Pero yo creía que ya había sanado un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí viene que en el ego espiritual comenzamos que no te juntes con el tóxico. No, es que la gente tiene mala energía, mejor no te acerques. Uy, es que fulanita ya con la mala vibra que tiene ya me contagió y todo eso. Y no funciona así. Entonces comenzamos a aislarnos unos, ¿no? Y comienza pues a tener otras ideas que no tienen nada que ver realmente. Yo en lo personal que he transitado por varios grupos espirituales, Claro. muchas índoles, por enseñanzas, por caminos de vida, yo veo que el problema lo tenemos nosotros. Cuando, cuando de repente empiezo a conocer un montón de personas que van en sintonía, que yo digo, bueno, ya estoy en el club de las ovejas negras, ya nada puede pasar, veo que pasan cosas muy similares a otros grupos. O sea, de repente, no es que no quiero especificar aquí, pero bueno, algunas religiones o algunas cosas que se asemejan a algunas cosas. Entonces yo digo, bueno, el problema es que realmente lo tenemos nosotros cuando tenemos ese carácter fanático de idealizar las cosas. Entonces, claro, los estereotipos son altamente perjudiciales cuando ya vienen con el juicio. Exacto, claro. Porque vienen de la mano agarrados con el juicio, ¿no? O sea, y en realidad vienen a alimentar a los egregores, ¿cierto? O sea, es más allá de... Expliquemos que es un egregor. Bueno, entonces, o sea, es justamente como una idea colectiva, ¿no? Viene a ser, ¿no? Colectiva, sí. Como creencias, pero ya colectivas, ¿no? Ya colectiva, y es algo ya psíquico que afecta a ese colectivo. Entonces ya es como una implementación de una idea. Entonces, bueno, yo tenía varias preguntas, pero yo tengo como una lista. A ver, vamos. Una lista que hice más o menos, porque es que hay que ponerlo como ejemplo. Claro. Y yo quiero que aquí, respetuosamente, tengamos esta conversación incómoda, pero que es necesaria hablarla, porque, o sea, estereotipos como, ejemplo, la vestimenta que tiene que tener una persona que está en el camino espiritual. Así es.
O Así es. sea, ya de repente, ejemplo, con una bata o con vestidos, o de repente, antes de yo tocar estos puntos que voy a nombrar, porque son ejemplos, no son críticas, no, o sea, es que lo veamos a fondo. Yo pienso que cada quien tiene sus luchas internas. De repente, yo no me maquillo porque ya yo entiendo, o sea, porque ya mi cuerpo siente que no aguanta más nada de, Exacto. ¿sabes? O sea, me siento como que, ay, asfixiada. Pero no lo hago Claro. porque aquí me quieran ver o porque fulano me vea o, ay, mira, no, ella ya no se maquilla. Ella ya no, o sea, de repente me pongo, bueno, es verdad, me pongo un tapaojeras porque a veces las ojeras no sé. Pero Estoy ¿sabes por tratando qué? de Porque dormir a en la realidad no hora. nos gusta vernos a nosotros mismos de cierta forma y lo hacemos, nos maquillamos o no nos Exacto. maquillamos, dependiendo de si nos sentimos bien o Sí no. estoy esperando que sea el boom del maquillaje, ya hay muchos países que lo hay, pero aquí no ha llegado mucho de maquillajes orgánicos y de hecho estoy estudiando eso, ¿no? Porque tampoco es que me quiero ver, ¿sabes? Pero tampoco, por lo menos el protector solar, eso sí, cero. O sea, hay Entonces, personas que no usan nada. O sea, hay nada, personas que no usan nada. absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, hasta que El lleguemos aceite a de eso, coco es buenísimo. Ajá. Entonces, claro, a lo que me refiero para no desvirtuarme la conversación es que cada quien tiene sus luchas. De repente, tú asimilaste rápido lo del maquillaje, ejemplo, aquel, de repente a mí me cuesta más la alimentación, por decir algo, aquel ya la alimentación la tiene súper clara, o aquel le cuesta la parte del ejercicio porque no le gusta salir mucho de su casa y entonces está trabajando eso. Entonces, cuando nosotros ponemos esos estereotipos y de repente juzgamos al otro porque caemos en eso, no, pero ¿qué espiritual va a ser si míralo como es de gordo, por ejemplo? Yo lo he escuchado. No, no, claro, escúchame, esto es terrible porque yo lo he escuchado, yo he visto comentarios que le hacen a otros comunicadores porque, o sea, tú no sabes qué problema, o sea, que hormonal tiene esa todavía persona. no. Y qué parte Por emocional todavía no ejemplo, ha soltado, pero está en el camino, me explico. también, o Está sea, porque haciendo su proceso, ¿no? tú a veces comes es Exacto. por carencias que tienes. Entonces, yo he leído eso y lo peor es que he leído ese comentario de persona y tú ves el nombre o sea, el nombre del perfil y pareciera que es una cuenta que maneja términos espirituales y que está en este mundo. Entonces, yo digo, wow. Yo digo, bueno, Exacto. yo O sea, también por en ver ejemplo, eso estoy enjuiciando, ¿no? Pero incluso yo con la digo, alimentación. Yo conozco muchas personas que están en el camino espiritual y no necesariamente son vegetarianos o veganos. Yo respeto, te explico. Yo respeto todo eso. me Y, tumbo y algo. cuando alguien me pregunta, yo pienso que eso ya también depende de lo que tu ser te vaya informando, te vaya dando la guía, ¿no? Porque hay personas que sí me dicen, mira, a mí de la noche a la mañana me dijeron, me llegó la información, no comer carne. Perfecto. Y yo les digo, a mí no me ha llegado todavía, pero si me llega bien, yo igual siempre me siento guiada, siempre trato de vivir con lo que me dicen, o sea, por ejemplo, o con lo que yo recomiendo. Muchos años atrás yo me acuerdo que yo le recomendaba a una paciente ciertas cosas para que se llevara mejor con su pareja. Y yo después me di cuenta que yo lo que le estaba aconsejando, yo no lo estaba practicando. Entonces, una incoherencia total, ¿me explico? Entonces yo decía, ¿y cómo es que yo le puedo decir a alguien que lo trate con amor o que esto y lo otro? Y yo no lo estaba haciendo, ¿ya? Entonces ahí fue que yo decía, no, me daba cuenta y decía, yo lo que acabo de decir o lo que acabo de recomendar, también lo voy a aplicar yo. ¿Me explico? Claro, pero en ese momento cuando tú te diste cuenta fue maravilloso porque te estás dando cuenta y te estás volviendo en ese momento, es como que surge la chispa y te estás poniendo en coherencia en ese momento. Pero para eso es el camino, el proceso. O sea, no todos tenemos ya la banderita de somos super iluminados. Estamos en eso, ¿no? Y ser iluminado, ¿qué es? Conocerte,
y darte cuenta. Por ejemplo, siempre yo tengo un grupo de meditación y un maestro maravilloso, él vive en Colombia, el maestro Micael, y él siempre me dice, siempre nos dice, bueno, ¿cómo está tu vida? ¿Eres feliz? ¿Comes una rica comida y la disfrutas? ¿Tienes gozo? ¿Vives bien? ¿Te llevas bien con tu familia? O sea, ¿eres feliz realmente en lo que estás haciendo? Y claro, y uno que ya llevo yo como 3 4 años, uno se vuelve a preguntar eso. Porque no es para contestarle a él, es para uno mismo reflexionar. Entonces tú dices, bueno, es que yo antes, claro, porque hay una diferencia, porque yo antes, cuando era amargada o no sabía nada de estas cosas, yo del mes, si podía estar feliz 3 ratitos, era mucho. Y después aprendí a tener momentos felices, pero ¿qué son momentos felices? Eso, emocionarme con cosas simples, emocionarme por ver un pajarito, un colibrí, emocionarme porque veo, qué sé yo, a un paciente que después de una terapia se siente relajado y me dice, he sacado una carga, o sea, cosas pequeñas, ¿no? O que ya logré superar un obstáculo. Por ejemplo, mucho tiempo yo decía, no, eso de irme a hacer ejercicio, yo no soy para eso. Cuando lo comencé a hacer, lo logré. Entonces, los logros que uno mismo se tiene que felicitar. En la simplicidad. En cosas simples. Entonces, pero ¿qué pasa? Estamos en la espiritualidad y te dicen cosas como, es que no puedo hacer esto. Todos tenemos el no puedo en la boca, eso sí, todos lo tenemos, ¿no? Pero estás todo el día, que no rebasas, que no te das cuenta, ¿no? Y a veces hasta conversando con alguien. Esa persona te dice, no necesitas ni ser terapeuta, te dice, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no solucionas de esta forma? Nos cegamos cuando estamos tan enojados que no vemos la solución. Y lo peor es que sigue esto como una bola de nieve, ¿no? Seamos espirituales o no, o estemos en el camino espiritual o no, lo importante, como siempre digo, es mantener la calma. Para que en ese momento, solo con respirar, algo te llegará, alguna información, alguna solución, me explico. Pero es lo que tú dices, si hay personas ¿cuál es el ego espiritual? Por ejemplo, yo me sé la superterapia X, Y, Z, y yo mi terapia es Pro Ultra, y yo la canalicé, y yo con eso, mira, es lo máximo. Sí, ¿y tu vida? Sí, pero espérate que no puedo hablar muy, muy alto porque si me escucha mi hija, me escucha mi hijo, ¿qué van a decir? Entonces, no te aceptas. Estás espiritual, pero no te aceptas. Tienes miedo que te rechacen, tienes miedo que te juzguen. Yo este año he rebasado un montón de obstáculos, incluso estando en el camino espiritual. De cosas que yo no podía, postergaba. Por ejemplo, hacer videos, hacer todo esto. Y sí, tuve que aceptar buscar ayuda. Tuve que aceptar meterme a un lugar donde me digan, mira, hay que hacer esto, y un poco como sentirme presionada o guiada desde afuera. Guiada, exacto. Guiada. Sí, o sea, la presión es yo misma me la hago, ¿no? Porque, ¿no? El primer día que tenía que hacer un video, hasta me enojé. O sea, estaba más fastidiada, enojada. Y como pretexto me enojé con otras cosas de mi casa que no se habían solucionado algo. Pero después me di cuenta que no era lo que pasaba en mi casa, que si se dañó esto, se dañó lo otro. Era eso, que estaba tan incómoda porque tenía que hacer algo que yo había Quieres postergado. sacar de la zona de confort tuya. Me sacó de la zona de confort. Entonces, ese día estaba enojada, hice el video, hice el guión, hice todo, pero así como... Y tan como lindo que digo, te salen los videos porque, o sea, me estoy no, y te sale divirtiendo. súper natural porque, o sea, tú eres actriz. O sea, Claro. Y fuiste estoy actriz, haciendo pero eso es algo, algo que nunca se olvida, ¿no? O sea, pero no pensé que lo podía hacer. Y yo siempre hablo de que hacer, por ejemplo, películas de conciencia o cosas de conciencia. Y yo dije, ahora me doy cuenta que puedo actuar o hacer cosas medio humorísticas. Pero hablando de la conciencia, hablando de todo esto de la parte espiritual, ¿no? Entonces, yo ahora me di cuenta, ayer estaba feliz, porque primero hice 4 videos diferentes, y cuando lo lancé, me dio como vergüenza, ay, que comencé con mis rollos, pero lo lancé. Y yo dije, pero claro, si eso es lo que a ti te gusta, actuar, y si te salen bien, igual si me salen mal, prueba, error, ya me explico, estoy jugando.
Entonces me he divertido haciendo esos videos, me he reído solita. Pero sabes que a mí me encanta que eso, una forma de informar y a la vez que te hagan reír, eso para mí es espectacular. Eso es espectacular porque, o sea, sin tanta tragedia, sin... Bueno, ese también es otro estereotipo. Bueno, todo vale, pero el asunto es que así han salido, ¿no? Claro, cada quien está en su onda y en su frecuencia y su, pero yo personalmente a mí me encanta eso. O sea, un informador que de repente te haga reír, pero a la vez te informe y no sé, a mí la risa para mí es mágica. Pero tú crees que a mí se me hubiera ocurrido que yo iba a hacer eso. No se me había ocurrido. Ahora que he estado en todo este proceso de qué hago, qué no hago, y como hay diferentes formatos, te van diciendo el actuado. Pero sí me encanta actuar. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, yo por mí haría todos actuados, pero siempre hay que combinar, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto, que nos llenamos de creencias, o sea, salimos de un ego, de una personalidad que ya va muriendo para entrar a uno nuevo, porque cada vez que dejamos una creencia, porque ya no nos sirve, porque ya no tiene que estar ahí, nos está afectando, ya se convierte en una creencia limitante, porque ya no creo en eso. Claro, porque de repente esto, disculpa que te interrumpa, lo, o sea, yo pienso que ya tenemos que ir unificando, o sea, sin caer quiero saber bien lo que voy a decir para que no tienda a malinterpretarse, ¿no? Pero que la información de repente no sea, o sea, porque yo me congregué mucho tiempo en una iglesia, ¿no? Entonces, cuando hablan como que los elegidos o esto, por lo menos eso a mí me pone la carne de gallina, a mí no me gusta. Porque el propio elegido no sabe que es elegido, ¿me entiendes? O sea, no lo sabe. Hasta cuando te das cuenta que tú dices, ¿y por qué está metido uno aquí? ¿Me explico? Hay mucha información de la cual tú dices, y bueno, ¿y esto me está pasando? Es Como más, tú hay dices, personas que tienen su misión, o sea, y hacen la misión y ni siquiera saben que están en misión. ¿Me exacto, entiendes? exacto, Por lo es menos verdad. ahorita tú me estás contando y yo digo, wow, fíjate para lo que sirvió al final, o sea, te sirvió como misión la actuación. Imagínate. Algo O que no sea, hacía hace más de 20 años. ¿Me y explico? algo muy bonito porque lo estás utilizando para algo, bueno, Bueno, se está dando, ¿no? Y ahí voy a seguir jugando hasta ver qué sigue claro, de saliendo. manera innata y de manera que tú ni lo pensaste. Exacto, exacto. Pero a eso es lo que vamos. Si uno comienza a buscar en uno, por ejemplo, esos deseos, eso que tanto deseabas cuando eras niño, por ejemplo, a mí me encanta cantar también. Y si tengo que cantar, cantaré en los videos, o sea, me explico. Pero el asunto es que todo eso que nos hace felices, pero nos olvidamos de nuestra versión antigua, nos olvidamos de quiénes fuimos antes de ser terapeutas, antes de ser espirituales, incluso pasa mucho que ya las personas, no, pues es que como nadie me entiende, no me voy a rodear solo de personas que hablan mi idioma, o sea, o que me entiendan del tema espiritual. Y no es así, ¿no? Porque nosotros, antes de comenzar, yo no tenía ni idea del camino espiritual, o sea, yo me metí en todo esto porque qué sé yo, lo primero que yo vi fue que yo tenía una iridióloga y ella me ayudaba con unas gotitas y yo me tomaba eso cuando estaba separándome porque parecía una loca, o sea, me explico. Vivía todo el tiempo nerviosa, no dormía, me explico. Y yo no quería tomar pastillas, eso sí lo tenía bien claro, pastillas para dormir y eso. Entonces, por ahí fue que fui a una doctora, a una iridióloga, después que alguien me decía que las flores de Bach, que eso te ayuda, las probé, me funcionaron. Ah, entonces yo quiero aprender eso. Entonces, esto es un camino, un paso a paso, ¿no? Y cada quien tiene su ritmo. Pero ya llegar a lo espiritual, o sea, ya soy, por decirte, a mí me pueden decir, mira, tú manejas el poder de la materialización, de la manifestación. Y si yo no me lo creo, me explico. Si yo no, yo dudo todavía. Ok, entonces practícalo, experimentalo, a ver cómo te va.
Pero todos tenemos dones y talentos, todos podemos, todos estamos en el camino espiritual desde que nacemos. Como tú dices, hasta para llegar a esa parte, decir esto no es para mí, tenemos que pasar por religiones o tenemos que pasar por lugares, por experiencias, para después decir no, esto no me llena. Me llenó en su tiempo, me ayudó en su tiempo y doy gracias a lo que me ayudó esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, haber estado en una religión, ¿no? Y después tú Es dices, que no, ya no quiero estar ahí. sacar lo positivo de todo. Bueno, yo te digo una cosa, yo aquí en mi pequeña biblioteca tengo incluso libros que son o sea, en ese momento que yo estuve, de pastores de ese momento. Y cuando yo veo esos libros, te hablan sobre los Así es. rayos, Hablamos lo mismo. este, Por eso sí, te digo, entonces claro, cuando yo digo, bueno, pero este es el mismo idioma, lo que pasa es que nosotros somos los que saboteamos las cosas. Pero exacto. el dicho que dice todos los caminos van a Roma, bueno, es un dicho que dicen, pero es así, o sea, todos los caminos llegan. Lo que pasa es que nosotros somos los que dañamos las cosas, Los lamentablemente. dañamos, o sea, lo que Bueno, pasa es que las por los dañamos no, de miedos. repente también por esta polaridad, ¿no? En la que estamos. Exacto. Y por los miedos, y entonces cada quien hace como decir su nicho, su lugar, ¿no? Y yo me lleno de reglas. Una cosa que aprendí una vez respecto a todo este tema de las religiones es que yo me daba cuenta que había mucho miedo. O sea, que siempre los discursos, y no solamente en una determinada, en todas, los discursos siempre eran o temor o esto. Y yo decía, donde hay miedo no hay amor. A esa conclusión llegué una vez, donde hay miedo no hay amor. Y lo mismo en el camino espiritual. Hay personas que yo me he dado cuenta que les da miedo. El otro día me tocó un paciente que él sabía mucho de oscuridad, o sea, hablaba de que se había leído libros y, o sea, él veía fantasmas, veía todo, pero ya estaba tan acostumbrado a verlo que eso no le daba miedo. Pero cuando comenzó a experimentar la luz, la vibración en su cuerpo, la energía, comenzó a darle miedo, porque entonces le dije, lo que le tienes miedo es a la luz, no a la oscuridad. Wow. Porque encontrar tu luz, que la tenemos todos, no es fácil que de repente tú sientas de tu corazón tanto amor, porque no estamos acostumbrados a eso, al amor divino, al amor, o sea, al amor de Dios o al amor, realmente el amor incondicional es otro sentir. No es el que nos enamoramos, nada de eso. Entonces, a lo que voy con todo esto, que nos creamos, como yo diría, de una matrix pasamos a otra, porque nosotros mismos al crear nuestros sistemas de creencias, tu propio sistema de creencias es tu propia matrix, dentro de otra matrix. Hablamos tanto de la matrix y somos nosotros los que estamos creando una nueva matrix, ¿no? Otro sistema de creencias, incluso en lo espiritual, así como las religiones lo hicieron. Porque cuántos que están en temas espirituales hacen sus propias escuelas o lo que sea, pero terminan lo mismo, aislándose, no participan del mundo. Y aquí venimos traer el cielo, es traer el cielo a la tierra. O sea, yo me conecto con mi parte divina, pero tengo que vivir lo cotidiano, tengo que ir al banco, hasta que yo decida a vivir al campo y hacerlo diferente. Pero hasta eso te aseguro que no debe ser tan fácil. O sea, adaptarse a eso nuevo. O sea, todo es una adaptación, todo es un proceso. No es que yo diga, ay, me voy a aislar del mundo, voy a salir de la Matrix y me voy a ir al campo. Muchos lo han hecho y les está yendo bien, se sienten muy bien. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es ya lanzarse y hacer el cambio, ¿no? Y hasta Claro para que lo eso hay hagas una... es porque te nace, no porque bueno, porque está de moda y porque me voy al campo Yo y lo bueno, siento, yo ya siento eso en la ciudad. Hoy justamente en un chat de la ciudad alguien se quejaba del ruido, ¿no? Yo vivo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, donde a ciertas horas los colegios salen, te aparcan los carros al pie de tu garaje, no puedes salir.
Pero yo ya aprendí eso, o sea, yo ya no me complico. O no salgo, o si alguien me está bloqueando, simplemente ya. O sea, no puedo cambiar al otro. Lo que sí Claro, puedo hacer es no enojarme o esperar, tener paciencia. Y incluso cuando ya aparece la persona, le digo, mire señora, ahí hay un letrero. Pero sin ser grosera ni nada, sino para que se dé cuenta, ¿no? Y aún así no les importa, pero el asunto es que sí, a veces ya mi sentir es, ya me quiero ir a un lugar de naturaleza, porque me pasa mucho que, por ejemplo, estoy en la ciudad y digo, necesito irme a un parque, a un campo, para sentir, como para yo regularizar mi energía, ¿no? Para equilibrarme también. Aparte que medito o lo que yo hago siempre, ¿no? Hago ejercicio, todo eso. Pero eso es un sentir, como tú dices, es un llamado y un sentir. Entonces, no es por moda, claro. no es por moda. ¿No? Y saber todo lo que implica también, o sea, eh, todas las implicaciones que sabemos que, bueno, de repente no vamos a estar, no es ser negativo, sino pisar tierra y saber, bueno, ok, me voy al campo, pero esto implica muchas cosas que de repente, bueno, tengo que tener relación con animales que nunca había tenido relación, o sea, en el Claro. sentido de ver animales que en una ciudad no la Insectos, por veo, ejemplo, que los insectos, insectos tienen su hábitat ahí, ¿no? Y exacto. acostumbrarse a todo eso, ¿no? Entonces, claro, ir como preparándonos para ese camino si realmente queremos mudarnos al campo. Exacto. Pero como te decía, los estereotipos, no es que se trata de hacer como, es que para tú ser espiritual tienes que irte al campo, desconectarte de la ciudad, no es que tienes que, es un sentir. Es un sentir, Por ejemplo, exacto. yo escuchaba hace años, mi mamá era la que estaba metida en todas estas cosas de metafísica, meditación. Yo no hacía nada hasta mis 35 años, prácticamente la escuchaba ella, ¿no? Pero sí me llamaba la atención. Y me acuerdo que yo escuchaba amistades de ellas que decían, sí, yo me levanto a las 4 de la mañana a meditar. Y yo que soy dormilona, o sea, soy noctámbula, me acuesto un poco tarde, y yo decía, 4 de la mañana, no, 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 no. Decía yo, eso no voy a hacer. No va Pero ahora conmigo. me pasa que me despierto a veces a la madrugada a hacer servicio y me Aquí pongo a meditar. dice, aquí nos saluda mi mastro, que ella también es terapeuta, Ah, mi maestro, ¿qué astróloga. tal? Sí, astróloga también. Ya te voy a Hola, seguir. hola, para ser espiritual no necesitamos irnos al campo. Sí, Sí, así es. cierto, mi maestro. Lo que pasa es que estamos conversando que aquellas personas que desean irse al campo, que o sea, tienen que ir analizando todo lo que implica eso, pues, o sea, es una forma de prepararnos para eso, los que deseen. Yo porque estoy en una parte como mixta, porque estoy en la ciudad, pero también estoy muy cerca de las montañas, entonces tengo como, ¿sabes? Eso que le baja dos a ese deseo de irme al Claro. campo porque tengo cerca parques y bueno, eso me hace un poco... Yo aquí tengo una hora a la playa, entonces cuando quiero ir me voy a la playa. A una hora y cuarto de aquí de la ciudad hay playa. Entonces tengo esa facilidad, ¿no? Y si hay campo también cerca, si me quiero ir. Hay un cerro aquí que le llaman Cerro Blanco, Cerro Azul, cerca de la ciudad, prácticamente en la ciudad. Entonces sí se puede ir a lugares de naturaleza y compartir hasta que ya uno, como tú dices, se adapte o tome la decisión real, ya me cambio, ¿no? Claro, claro, porque muchas personas se han ido, pero no, después resulta que no es para ellos y bueno, Aquí pasó mucho que hay un lugar que se llama Vilcabamba, que es cerca de Loja, que es un lugar que supuestamente la gente vivía muchos años, muy, muy, muy longeva, ¿ya? Entonces decían que era un lugar maravilloso porque la gente vivía muchos años y en buen estado y esto. Pero ¿qué pasó? Comenzaron mucha gente a irse a vivir allá y se terminó colapsando, o sea, ya no hay eso de longevo, llegaron un poco de gente extranjeros y bueno, cambió eso totalmente. Entonces, porque no es el lugar, es lo que la gente vaya y en qué vibración va, ¿no? Entonces, muchos lugares maravillosos, sí, como en toda la tierra, pues van cambiando su energía porque
porque no es el lugar, o sea, el lugar permite la naturaleza, pero si vamos y nosotros y comenzamos a hacer fiesta y drogas y todo eso, pues ya cambia la energía totalmente, ¿no? Y así pasó. Y así mucha gente ya habla que no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. ¿Qué opinas tú? Estos estereotipos, cuando los tenemos como fijación, es más que todo como para una forma de validación o de aceptación dentro del grupo. En parte sí, porque cuando salimos de algo, como que no sabemos, hay muchas personas, o salimos de algo, nos aislamos, por ejemplo, o nos sentimos perdidos, ¿no? Entonces como que, ¿a dónde me voy? ¿A dónde pertenezco? ¿No? Incluso hay personas que no se llevan con sus familias, ¿no? O no tienen muchos amigos. Yo conozco bastantes pacientes llegan que no se relacionan, o que ya, por ejemplo, tienen evidencia, clarividencia, pero como desde niños han sido muy callados, muy que eso no se debe hacer, que eso no es eso no es de Dios, o sea, les dicen cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se aíslan, se alejan de su familia, se van a vivir a otros países, pero no saben qué hacer con su vida porque tienen un trabajo, pero a veces, ahora que existen los trabajos incluso a distancia o por internet, totalmente aislados, ¿no? Cuando tienen un don, un talento espiritual que pueden compartirlo y pueden guiar a otros. Entonces, ya cuando se dan cuenta de los miedos, de las heridas de la infancia y todo eso, comienzan a salir y comienza a salir esa luz, ese amor de sí mismos. Entonces pasa mucho eso, que o se reprimen o llegan a lugares donde, como tú dices, ya aquí me aceptan, aquí me entienden y aquí hablamos el mismo idioma. Pero a veces son lugares que no están totalmente en la luz, porque hay un poco de manipulación, o sea, pero de manipulación o algo, pero hay que vivir la experiencia. Porque por protegerme termino en lugares que muchas veces no son tan luz como los ponen. Y he tenido muchas personas que son terapeutas o que están en el camino, tienen evidencia, que les pasan tantas experiencias que después otra vez se aíslan, ¿no? Y tienen miedo a mostrarse. Entonces, por eso te digo que muchas veces nos acompañamos o yo termino pues un poco dándoles esa guía, ¿no? De sanación. Porque el asunto no es que tú y yo hablemos el mismo idioma de espiritual solamente, sino cómo estás tú en tu vida, cómo estoy yo, estamos felices, o tal vez yo me he dado cuenta mucho que cuando tenemos amistades, aunque no estén, pongámosle que no saben nada del camino espiritual, y yo hago un grupo de amigos, pero algo tenemos en común, algo vibramos igual, ¿me explico? Entonces, yo por eso ahora estoy abierta, he hecho muchos amigos que no están en el camino espiritual, pero desde que me mostré, yo les dije, ok, yo hablo de esta forma. Al principio lo hacían broma, que sí, que hay una energía, que se siente una energía, ¿no? Pero me aceptaron como yo soy, me explico. Y después ellos comenzaron a decir, sí, yo veo esto, yo veo aquello, a mí me pasa esto de aquí, o sea, comenzaron a confesar las cosas que les Confesar lo pasaban, que... pero que para ellos era tabú o era algo anormal totalmente. Entonces, por algo uno se encuentra con las personas y hay que aprender de todos, de todos. Entonces, Claro. y yo también aprendo porque habrán personas que yo hablo de estos temas y se sienten ofendidas o se sienten, ¿no? Que no quieren escuchar esto, ¿no? Les da miedo. Y cuando me doy cuenta, obviamente trato de no hablar con esas personas de esos temas, ¿no? Pero si estoy en un grupo, pues ya te digo, o sea, o te aceptan como eres o simplemente te alejas y ya, te vas a otro grupo. Pero la idea yo creo que no es aislarnos tampoco, porque los seres humanos necesitamos. Y Es mi mantra, te voy a seguir también. Penélope Lauret. Ahora yo te sigo. Y necesitamos realmente de los otros seres humanos, o sea, definitivamente. Aquí hemos venido a compartir, a colaborar, ¿no? Claro, y yo pienso que aprender a escucharnos, volvemos a caer en las formas y no nos percatamos del fondo.
sea, cosas como, por ejemplo, yo le digo Dios, entonces, no, bueno, tú le dices la fuente, entonces por ahí nos guindamos. O yo le digo Claro. Jesús porque, bueno, de repente en mi país toda la vida tengo 40 años diciéndole Jesús, Cheito, el bonito o como sea, ¿verdad? Entonces, bueno, Cada quien habrá le pone unos el que le nombre. dicen en hebreo, que le dicen en hebreo Yeshua, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, Exacto, yo claro. veo que caemos en cosas tan inverosímiles, tan... Entonces yo digo, bueno, pero ya estamos perdiendo como el foco, ¿no? O sea, Claro. el camino es individual, o sea, entonces Una vez, queremos convalidar, que el una vez otro, tuve una paciente que era testigo de Jehová. Y hay una oración que yo hablo, digo, creador eterno, algo así. Entonces ella me decía, no, yo no voy a decir eso, voy a decir Jehová. O ya ve, no me acuerdo qué me dijo. El asunto es que yo le dije, ok, dígalo como usted quiera, no hay ningún problema. claro, Porque claro, lo que importa no es la forma o la palabra, sino la intención de lo que se está haciendo. Entonces, como ella estaba intencionando una oración que hablaba del perdón y todo eso, pues sí le ayudó. Y todas las oraciones les cambió lo que ella quiso. En vez de decir Jesús, le cambió, o sea, pero no había problema porque hablaba de Dios, o sea, me explico. En su es que el manera para problema ella, es en su creencia. la intención con lo que tú lo hagas. Saludos, Milko. Ahí Está está Milko. mandando saludos. Saludos, saludos. Qué Él bueno que te también dijo. es terapeuta, ¿verdad? Sí, entonces, a lo que vamos, que nos demos cuenta de que salimos de una creencia para entrar en otra. Entonces, ¿en qué creencias estamos entrando? Si nos beneficia, porque esa es la idea. Si esto que estoy haciendo me beneficia, me hace feliz, ok, sigue con eso. ¿Me explico? Llegará un momento que si eso no te llena, pues digas no, esto no es por aquí. ¿Qué dirías tú en el caso de los estereotipos como qué podríamos hacer para no caer o darnos cuenta, ¿no? O sea, ya automáticamente en el momento que, porque el problema es no darse cuenta realmente, porque de que de repente caemos, caemos. No vamos a ser ingenuos de que, bueno, ya no caemos en nada. Eso es mentira. No, no, La diferencia lo da es en darnos cuenta. maravilloso, así Esa es es. la gran diferencia. Cuando tú lo haces por inercia y cuando sí te das cuenta de que estás cayendo en eso. Mire, bueno, te voy a dar un ejemplo claro. Cuando yo estaba, lo que pasa es que no quiero especificar mucho porque yo no quiero aquí polémicas de religión ni nada de estas cosas ni nada, pero que cuando yo asistí a esta iglesia, mi mejor amiga asiste en esta iglesia, en realidad ella me lleva allá. Y yo estoy muy agradecida porque yo tuve grandes lecciones de vida que, de hecho, esas lecciones me sirvieron para estar en estos momentos acá. Entonces, una vez cuando ya yo empiezo a asistir a esta iglesia, una vez mi amiga viene a mi casa y ella me dice, no deberías tener, porque yo toda mi vida he tenido una mesita con mis fotos de mis seres queridos que ya partieron. Para mí es algo normal porque, o sea, yo veo seres, pero en el ámbito mío familiar, que desencarnaron desde muy pequeña. O sea, yo los veo desde los Tú lo 5 ves desde años. pequeño. Claro, claro. Sí, desde los 5 años yo los veo y para mí eso es algo natural. O sea, yo no le tengo miedo a este tipo Tu experiencia, de claro. experiencias. Para mí es algo normal. Entonces, yo los tengo siempre en una mesita a mis seres que partieron. Toda mi vida los he tenido. Entonces ella me dice, ¿cómo es posible que tienes las fotos? O sea, que eso ya va, creo que No esto está se bien. va, no está bien, ya va, que esto se va a cerrar, tengo que, Ah, ya. ok, ya, ajá, es el rompecabezas que sale. Bueno, entonces ella me dice, eso no está bien porque eso los está, la palabra dice que no puedes estar alabando, que ajá, ok. Entonces yo le digo,
O sea, para mí eso no me pareció correcto porque yo digo, pero son mis seres queridos, son mis seres que, mis recuerdos, o sea, entonces claro, yo ahí caí un poco en la polémica con ella, yo le digo, pero tú no quieres que te recuerden, o sea, cuando tú te partas de este mundo, o sea, que voten todas tus fotos. O sea, me parece, eso es como cuando tú te separas de una persona, claro, respeto a las personas que lo hagan, pero o te separas de alguien, entonces borras, ¿sabes? Todas las fotos de Facebook y como que nunca pasó nada, o sea, yo respeto a las personas que O lo sea, hagan, pero yo no lo hago, depende de yo la no lo hago. creencia, ¿no? Yo sí me acuerdo en las terapias te decían también eso, ¿no? Que mejor no tener retratos de familiares Sí. fallecidos. Pero si tú ya superaste eso, si tú ya para ti no te da tristeza tener esa fotografía, pues realmente la puedes tener. Exacto, entonces a eso es lo que yo digo, cuando caemos en esas cosas y no respetar los procesos de otros, o con qué intención haga yo, porque, o sea, no tengo un altar de todos, o sea, no es un altar de mis seres que partieron, no, es una mesita de recuerdos mía que para mí es algo, o sea, lleno de amor esa mesita. Entonces, claro, depende de qué percepción tú enfoques, ¿no? Claro, a no ser que a ti te llegue la información, que te digan un día, o sea, que en meditación o algo te llegue una información y digas, ¿sabes qué? Ya cambia esas fotos o qué sé yo. Pues. Entonces, normalmente eso puede pasar, pero eso depende de ti. Claro. Bueno, y te cuento algo, yo de mi familia siempre he sido como que, ¿sabes? La que rompe más los esquemas. Y en mi familia nadie había cremado a nadie, todo el mundo habían enterrado a las personas. Y yo decido cremar a mi mamá, pero ya después supe que todo tenía un propósito, ¿no? Yo cuando mi mamá parte, cuando mi mamá fallece, yo decido cremarla. Y mi mamá, bueno, pasan mil y una cosa y ella, la cajita se queda conmigo por 5 años. 5 años también. Se vuelve el 5. Claro. 5 años. Cuando mi abuela fallece, para resumirlo un poco, cuando mi abuela fallece, luego de 5 años, yo siento que ella me dice a mí, es hora de que te deshagas de la cajita. Mm. Y yo tuve una lucha interna porque yo no quería deshacerme de la cajita porque ya yo había tenido, o sea, era como un apego que yo tenía con la cajita. Claro. Había que trabajar el Claro, desapego. cuando mi mamá fallece yo tenía 27 años, o sea, yo estaba muy chama todavía. Mi mamá murió joven, falleció joven. Entonces yo duré 5 años con la cajita y cuando yo recibo la información de que ella misma me está diciendo es hora de que sueltes la cajita. Y me lo dijo fuertemente, o sea, yo sentí la información como desastre de la cajita porque mi abuela fallece y ella quería, o sea, yo metí la cajita dentro del ataúd de mi abuela Ah, ok, ok, ok. para que ella estuviera, porque, o sea, en esos 5 años no es que yo no quise darle cristiana sepultura en un lugar, no, sino que pasaron muchas cosas que yo decía dónde dónde la coloco, entonces no conseguía como un lugar y resulta ser que su lugar era ahí con ella. Entonces resulta ser que estuvieron al final mi abuelo, mi abuela y ella juntos en el mismo lugar. Claro, mi abuelo partió antes, después mi abuela pero yo sentí ese llamado en particular. Claro, eso es siempre lo que uno siente, es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, cualquiera te puede dar una recomendación, pero yo pienso que es lo que vale. Lo que tú sientes hacer es lo importante. Si te equivocas, tú te equivocas. Me explico. Claro. Pero siempre el sentir tiene que venir de uno. Como dice mi maestro, hazle caso a tu realización. Porque si hay algo que alguien te diga y no te resuena, que no digamos que está errado, ¿no? Pero no te resuena, o porque no es tu momento. Por ejemplo, 5 años tuviste la cajita y te diste cuenta en el momento que ya tuviste que soltarla que estabas
con apego y bueno, lo hiciste porque te llegó la información, pero ahí te diste cuenta que te costó, me explico, Sí, pero lo porque hiciste. fue una lucha interna entre lo que yo quería y lo que debía hacer. Y eso es lo importante, darse, como tú dijiste al principio, darse cuenta. Porque podemos estar en un camino espiritual, podemos pertenecer a un grupo, pero de repente puedo estar 5 años en un grupo, 3 años, lo que sea, y después digo, no, ya mi ciclo se cumplió. Ya dejo este grupo por un tiempo y después, si lo siento, regreso. Como las amistades incluso, ¿no? Que hay amistades que uno deja de ver muchos años, pero de repente se acuerdan de ti, o yo qué sé, te llaman, ¡ay, a los años! Y sí, fue tu amiga de la infancia, te veías todos los días, ibas a la casa de ella, venías. Pero por circunstancias se separaron, pero la amistad siguió. De repente te encuentras o te acuerdas de ella o la ves en Facebook y le escribes y te llama y es un momento bonito porque comienzan a conversar y a recordar cosas. Y Entonces, a veces y a veces pasa que uno se separa y en esa separación ha desarrollado también un despertar espiritual la otra persona. exacto, exacto, Y así nos es. O sea, es un encontramos para qué. Así es. Cada quien sigue su camino, pero cada uno está haciendo su despertar y sus experiencias, ¿no? sí, Y nos eso. encontramos y de repente decimos, uy, ella que no creía en nada o yo que no creía en nada y de repente vibramos igual o compartimos ya experiencias parecidas, ¿no? De lo que hemos vivido. Y es bonito, es Sí. maravilloso realmente. Entonces, para eso es el propósito de desapegarse muchas veces o de o lo que uno llama pérdida, porque la pérdida es simplemente lo que la mente cree que estás perdiendo algo, que tú sientes que esa separación ya perdiste a alguien. Pero es a veces momentánea, tiene su propósito, como dijiste, todo tiene un propósito. No tienen propósito. Así Y, que lo importante es darnos cuenta, como tú dijiste, para no caer en esos estereotipos, pero obviamente hay que vivirlos, muchas veces hay que experimentarlos, ¿no? Y si te sientes que de repente metiste las cuatro patas, sí, pero hay que meterlas porque si no, ¿cómo sabes que ahí ya no quieres estar? ¿O cómo te das cuenta que creías que en tal camino espiritual o en tal estereotipo iba a ser tu felicidad, pero no lo fue? O lo fue un tiempo y de repente ya no. Entonces, a eso es lo que vamos. No que no caigamos, caigamos. Caigamos porque es la única forma de darnos cuenta. Realmente es la forma de darnos cuenta. Es impresionante cómo cuando conversamos o cuando incluso compartimos, yo siempre resueno, o sea, como que a veces digo, y yo este lo conozco, yo este lo conozco, como que si lo conociera alguno. Me encanta, no sé, antes no, yo tenía esa creencia, no entro, es que esa plataforma no me gusta. Y no, todo es vivir la experiencia, todo es vivirlo y después decides si quieres seguir ahí o no. Es así. bueno, yo te cuento que yo abrí el TikTok y como, no sé, como por 2 o 3 años yo no lo utilizaba. Yo Lo tenía igual, ahí como, de mirón andaba nomás. Andaba hasta que mirando nada más, después, pero no hacía nada, nada. O sea, no posteaba nada, no sacaba nada. Así en el que 2023 fue que lo cambié ya así a la combi cósmica. Que también fue todo un reto, todo un ¿y por reto qué le pusiste porque la combi cósmica? ¿Por qué le pusiste a la combi cósmica? porque me gustan mucho las combi y bueno, fíjate que una invitada me dijo que me sacó como un mapa astrológico o algo así y ella me dice que es como ese deseo de métanse todos a la combi, ¿no? Mm, Como ese deseo familiar de, bueno, traerlos todos a la combi. todos juntos ya, vamos. Y bueno, sí, de cierta forma es cierto, porque, o sea, la idea de este canal es que me gusta que las personas den su punto de vista.
y uno saque lo que uno resuena de cada quien, lo que te haga feliz, o sea, pero yo digo que todos sumamos. Exacto, exacto, así es. Cada uno con su estilo, con sus ideas, pero es verdad, todos sumamos. Y hay personas que Y de repente, fíjate, les sirve el biomagnetismo, hay otras que les sirven los registros akáshicos, hay otras que les sirven las constelaciones, o sea, porque tú no le puedes llegar a todo el mundo de una misma forma, o sea, cada quien tendrá su lenguaje, su frecuencia, su forma de trabajarlo. De repente uno inicia con Reiki, pero ya después, bueno, yo inicié con Reiki, pero ahora yo me siento, no sé, ahora frecuencio más con la acupuntura o ahora con las constelaciones, o sea, uno puede variar. a mí me pasa que yo combino todo. Entonces ya no te puedo decir que te voy a hacer solo BioVip o Claro, te tú voy a haces hacer registro como, porque combino todo y lo que yo voy sintiendo con la persona. Incluso a veces me llegan formas de hacer terapia que yo no es ninguna terapia, simplemente me siento como guiada, ¿no? El otro día, por ejemplo, me tocó con alguien que me decía, o sea, abrí registros acásicos, pero la pregunta era que buscáramos algo antes de nacer, o sea, cuando las almas se van poniendo de acuerdo. Eso solamente yo lo había visto en los libros, ¿no? En algún libro que leí, como el plan de tu alma. Había ahí un karma, entonces como que me comenzaron a guiar y salió la información, me explico. Pero normalmente no se me ocurrió o sea, no es algo que yo lo planifiqué, me estoy explicando. Entonces se va dando la información y a medida que va llegando, incluso con la gente mayor, por ejemplo, yo le hago terapia a la gente muy mayor y yo no les hago igual la terapia que le hago a los demás, sino que lo hago conversando, porque a la gente mayor le gusta conversar, tienen sus creencias, les gusta ser escuchados. Entonces, mientras ellos están hablando, yo simplemente voy intencionando, ¿no? Y a veces les digo que hagan una oración, que repitan, ¿no? Algo corto, porque algunos no escuchan, otros no tienen mucha retentiva. Entonces, no les hago igual, pero igual funciona. ¿Me explico? Entonces, lo importante es que funcione. claro, Eso es lo importante. Como hablábamos al principio, la intención. la Eso es muy intención, importante. la intención. ¿Y qué estereotipos espirituales, por lo menos en este momento, te parecen más limitantes? O más, o que tú digas, cónchale, estos estereotipos, o sea, en estos momentos son los más dañinos que tú O pienses. sea, por ejemplo, sobre... Es que depende. Porque, por ejemplo, mucha gente se cambia a la alimentación, no comer carne y eso, pero a mí me pasó que me comenzó los músculos no me funcionaban mucho, entonces tuve que volver a, ¿no? Este, déjame moverme un ratito. Entonces, eso pasa mucho. Ah, ¿vas a dormir? Es que llegó mi nieto. No, Entonces, tranquilo. ese tipo de estereotipos o, por ejemplo, hay personas que te dicen tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello, ¿no? El tienes que o el debes que. Entonces, cuando yo escucho eso, simplemente escucho y sigo de largo. O sea, no resueno mucho con el que tienes que o el debes que para hacer, ¿no? Hay un coach que yo sigo por Instagram y yo quería tocar este tema y él estaba hablando del peligro de la palabra tienes que vibrar alto. Ah, sí, sí. Puso una reflexión muy bonita que a mí, bueno, no me recuerdo en este momento literalmente lo que colocó, pero sí que me voló la cabeza y me hizo reflexionar mucho al respecto, porque estamos como en esa etapa, a veces caemos como en esa etapa de sé positivo, ajá, pero sé positivo, pero ¿a qué costa? Porque también te tragas todas las cosas, No, y entonces hay vibra, personas que te dicen no puedo.
No puedo ser positivo. ¿Cómo puedo ser positivo si vivo en esta situación? O sea, y es válido, ¿no? Exacto, pero de repente no desde la imposición sé positivo, sino, o sea, bueno, visualiza dentro de toda esa negatividad aparente que tienes, las bendiciones que tienes, ¿no? O sea, porque no creo que Claro. todo sea negatividad, algo positivo debe haber. Pero entonces, Pero por claro, eso está el ejercicio del agradecimiento, ¿no? De darte cuenta de lo que tienes y agradecer por lo que tienes. Hay personas que trabajan así, ¿no? Que a veces dicen, no, es que tengo... Había una paciente que ella era terapeuta y tenía 3 casas. Claro, las estaba perdiendo, ¿no? Por deudas. Pero yo le hice ver que tenía donde vivir, tenía lugares. Incluso tenía un lugar que no era de ella, pero ahí vivía. Y yo le decía, ahí vives, pero nadie te va a votar, porque esas eran de familiares, ¿no? Y se dio cuenta que tenía cosas, pero era tal su creencia de que no tenía porque las iba a perder, porque tenía que vender, me explico, como adelantándose al hecho. Y pasa mucho que justamente ahora no podemos liberarnos de esa parte oscura. Mientras más luz vamos descubriendo en cada uno de nosotros, más va a aparecer esa oscuridad, porque van a la par, es como un todo, como el yin y el yang. Entonces, no, o sea, obviamente si estamos conscientes de nuestra luz, sí, sí nos la creemos además, ¿no? Porque si no la creemos, entonces ahí viene que nos invade el miedo, nos invade... Lo importante no es que no tengamos miedo o que no tengamos tristeza o que no tengamos culpa, sino lo que hablábamos hace un rato, salir rápido de eso, ¿no? Darte cuenta. y Pero, confrontarlo. pero podemos caer en eso y no podemos estar vibrando alto todo el tiempo, ¿no? O sea, obviamente si lo logramos, qué chévere, pero estamos en eso algunos, ¿no? No sé si Claro, alguien ya vibra alto las 24 yo, horas, quiero saber quién. yo de ahora en adelante, después que leí eso, yo soy como muy cuidadosa ahora con eso de vibra alto, porque es que, o sea, sin querer uno puede condicionar a una persona, o sea, o influir que otra persona se deprima por Ah, eso, pues. Porque de sí, repente, porque no bueno, es pero todo. yo ahorita no estoy para vibrar alto, entonces ¿cómo hago? Y entonces creas presión y creas ansiedad y creas, ¿me entiendes? Entonces, Pero cuando tienes herramientas, por ejemplo, yo siempre pregunto, ¿qué te gusta hacer? Entonces me dicen dibujar o qué sé yo, caminar. Entonces no puedes vibrar alto, pero entonces haz prácticas cotidianas que te gusten, o qué sé yo, reunirme con amigos, o jugar cartas. Hay personas que les gusta. O sea, háganlo. O sea, dentro de lo pero le das cotidiano, ¿qué te herramientas gusta para que lo salir? ayuden a vibrar alto. O sea, que lo ayuden a sentirse bien, por lo menos en compañía, ¿no? Y eso lo va a ayudar, va a ir conociendo lo que es vibrar un poquito más, porque obviamente están bajo. Por lo menos que lleguen al intermedio y ya después que ya vean que eso les ayuda, que es estar en el presente, porque así estás en el presente. Y simplemente, porque hay gente que vive en el pasado y tú le dices, vive en el presente y no te entienden. ¿Me explico? Con decirle vivir en el presente no te van a entender. Entonces ahí tú le dices, ¿qué le gusta hacer? Me gusta dibujar, me gusta bailar, me gusta cantar. Ok, 15, 20, 30 minutos al día, póngase a cantar o póngase a bailar. O sea, no se va a un gimnasio o búsquese clases afuera. Y eso ayuda. Eso ayuda por lo menos a que uno cambie la vibración. Y ya después que tú ya experimentas eso y dices, ay, esto me sirve, entonces puedes comenzar a vibrar alto. O te haces una terapia o alguien que te guíe, te liberas de eso que no te deja vibrar y bueno, te va a ayudar, ¿no? A mí me encanta porque muchas personas me dicen, antes no podía salir de una situación en la que me sentía energéticamente atacada o en oscuridad. Y cuando alguien me atacaba me daba mucho miedo y tenía que pedir ayuda a alguien, a un maestro, a un terapeuta, ¿no? Pero lo que me gusta es cuando hay personas que hasta con la respiración logran equilibrarse. Entonces yo les pregunto, en el ataque de pánico, de miedo que te dio, había un paciente una vez que él no podía estar en lugares oscuros. Y él aprendió solito con la respiración, que yo le decía, intenciona que respiras luz y que botas todo lo que tienes adentro.
Y él comenzó a practicarlo. Y cada vez que le daba esos ataques de pánico, eso le ayudaba. Entonces ya salió solito, ya salía solo de eso. Eso es lo importante, que haya independencia. Que cada uno aprenda a salir de su zona oscura, pero conociéndote. Eso es maravilloso. Chao, ya voy a cerrar. Ya me voy a cerrar el live. Él dijo. Sí, ya nos vamos, papá. Ya no. Sí, bueno. Sí, chao, ya es tarde. Sí, ya tenemos que irnos a dormir. Bueno, sí, tener autonomía, ¿no? Tener el control nosotros. Así es. Y conocernos para poderlo hacer, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, Penélope, ya el niño nos está despidiendo, ya es hora de cerrar. ¿Qué mensaje te gustaría darle a las personas que están despertando y sienten presión por hacer las cosas correctas espiritualmente? O sea, sienten esa presión de, como dice Andrea Bernabé, ir detrás de la zanahoria. O sea, ella lo dice de manera jocosa, ¿no? Mi maestro también ha hablado de eso. Sí, ¿qué mensaje le das en ese momento como para que se relajen? Mira, yo te quería, antes de que dejes el mensaje, yo te quería contar esta anécdota. Yo cuando empecé a esto, Ya voy. yo no soy mucho sinceramente, de comer carne, nunca lo he sido. Pero yo en mi casa cambié la alimentación, entonces, tipo un poco dictadora. Y yo digo, no vamos a comer carne de ahora en adelante, puro pollo, bueno, pollo y si quieren pescado, pero nada de carne, ok. Para mí fue fácil porque yo desde pequeña de hecho mi mamá prácticamente me obligó a comer carne. Pero yo quería empezar con la carne. Entonces, en un día, mis guías, mis seres de luz, mi conexión Wi-Fi cósmica, yo digo que bueno, somos nosotros mismos, pero en otras dimensiones. Así es. Me jalan el botón y me dicen, mira, porque se presentó aquí una situación de que mi pareja empezó a sentirse mal, o sea, porque realmente le hacía falta la carne y los valores o sea, no tenía los valores estables. Entonces, yo siento, yo estoy en la cocina y yo siento cuando me dicen, mira, no es que necesite la carne, es que tiene muy activa todavía sus vidas pasadas, donde ella, o sea, era muy... Bueno, en realidad me hablaron sobre su ascendencia Hopi, su ascendencia indígena, o sea, muy de la casa, muy de, ¿sabe? Claro. Y ella todavía tiene eso en su subconsciente. Así es, hasta que ya eso uno se vaya y ya uno cambia, ¿no? O sea, pero tiene que venir de ella, Claro, de esa persona. entonces eso ella lo somatiza y lo siente en su cuerpo. Eso me lo explicaron y bueno, empezó a comer carne y incluso yo pedí disculpas porque yo digo, bueno, yo no tengo que imponer nada a nadie, o sea, eso fue mi choque con la realidad espiritual porque yo digo, no puedo imponer mi camino a las demás personas, o sea, si quieren comer carne o no, bueno, cada quien va a su casi ritmo. no como carne de res, pero sí te como pollo y todas esas cosas. Yo digo que igual es proteína animal, ¿no? Pero, claro. Pero si algún momento no existe el pollo, yo no tengo problema de cambiar mi alimentación. De hecho, cada vez como menos. O sea, yo como 2 veces al día, no como Eso 3. sí me está pasando, ¿sabes? Últimamente me está pasando que ya tengo, o sea, la necesidad, pero es de comer 2 veces al día, porque en la mañana Así como es. que
No sé si le Así está es. pasando a todo el mundo, pero yo, bueno, me lo está comentando Yo hago y ayuno, hay momentos que no tengo hambre, y simplemente como, pero no me siento débil, ni pierdo energía, ni nada de eso. Entonces, eso es lo importante, cómo tú te sientes. claro. Bueno, entonces, ahora sí, después de esta Me anécdota, encanta. porque quería contarla de verdad, Sí, porque hay cosas que no sabemos y que venimos de otras vidas y a veces tenemos muy, valga la redundancia, muy vivas esas experiencias. Tenemos muy así. vivas esas. Sí, es que de repente puse algo, pero bueno. Yo lo que diría en este caso es que siempre digo, déjate llevar por tu intuición o por tu corazón, ¿no? Que es que es igual. Pero déjate llevar por tu corazón y experimenta lo que tú sientas que tengas que experimentar, ¿no? Si caes en el estereotipo, si caes en otro tipo de creencias, bueno, algún momento te darás cuenta, algún momento tu propio ser te dirá hasta aquí, como lo que pasó contigo, ¿no? Tú les decías hay que hacer esto, todos, pero no era que todos participen, porque ese mensaje era para ti. Entonces, y también de permitir que los demás tomen sus decisiones. Ah, sí, a mí. Bueno, eso prácticamente, ¿no? Que permitamos que los demás sean, cada uno respetemos eso, pero que siempre, si tú sientes en tu corazón hacer algo y experimentar o caer en alguna creencia nueva, bueno, experimentala, ¿no? Y después decides si es para ti o no. Porque para eso son las creencias, para utilizarlas por un tiempo, hasta que, hasta que sirvan, como yo digo, ya no sirven, ya están caducadas, fuera. Bien, así que, pero siempre desde el amor, que es lo más importante. Como digo yo, como digo yo siempre, la oscuridad siempre ha sido luz, lo que pasa es que no lo sabe. Así es, así es. Y Bueno, bueno, muchas ahora sí. gracias, Penélope. Gracias a ti. Penélope, sus cuentas son Penélope Lauret, por aquí, por TikTok y por Sí, Lauret 1. Insta, Lauret 1. Lauret 1. Y por Instagram es, ¿cuál, Laura? Penélope Maestra, ¿no? Sí, Penélope maestra de la Maestra de luz. la Luz. Un abrazo y Cuando estamos en quieras. Muchas contacto. gracias. Y gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Gracias Chao, a chao. todos, gracias. Chao.